Saludos a Pati. Bueno, empezamos la mañana contentos por esta noticia que sin duda ha llegado desde la FIFA, en el sentido, Paola, de que Ricardo Gareca está en la lista de los 10 mejores entrenadores del mundo. Así es, si usted tiene la oportunidad de votar, hay que ingresar a la página para dar, por supuesto, el apoyo al director técnico del equipo peruano. Pero bien, vamos ahora a hablar de otros temas que también está pendiente después de la agenda de todos nosotros. Así es, el presidente Vizcarra anunció adelanto de elecciones en su mensaje de Fiestas Patrias y hoy el ministro de Justicia llevará el proyecto del Ejecutivo al Congreso de la República. Bien, vamos a analizar sobre todo las implicancias y lo que pueda significar este proyecto y sobre todo, Ricardo, si los plazos o no se dan. Hoy publica un diario lo que podría ser el cronograma electoral hacia el 2020 y tenemos plazos bastante ajustados. Bien, saludamos al doctor Samuel Abad, como sabemos, abogado constitucionalista, para poder empezar analizando qué es lo que se espera de esta reforma, si realmente estamos en los plazos que dice la Constitución. ¿Cómo está? Bueno, en primer lugar, buenos días y muchas gracias por la invitación. Los plazos son cortos, es una posibilidad la reforma constitucional para recortar el mandato del presidente y de los congresistas, como se ha anunciado en el mensaje a la Nación. Hay un antecedente el año 2000, con motivo de una situación de crisis, con diferencias sin duda. Esa ley transitoria. Exacto, y fue una reforma de la Constitución y las elecciones se realizaron efectivamente en los plazos establecidos y se pudo hacer un cambio de gobierno en julio del 2001. Es decir, si bien es cierto los plazos son cortos, habrá que reducirlos, habrá que ver el proyecto tal como se plantea, pero creo que con voluntad política, se puede llegar a ese esfuerzo que solucione este entrampamiento que estamos viendo entre Ejecutivo y Congreso. Ahora, hay quienes piden la vacancia del presidente, quienes piden la renuncia. Esto se ha escuchado en las últimas 48 horas luego del anuncio del presidente. ¿Tiene o no argumentación legal estas propuestas? Ninguna argumentación. En primer lugar, lo que se ha planteado es un proyecto de ley. Hoy día dicen que se va a presentar el proyecto de ley, habrá que ver. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, puede presentar iniciativa de reforma constitucional, eso es indiscutible. Tiene todo el derecho de hacerlo. El Congreso la aprobará. La iniciativa es para recortar el mandato del Congreso y del Ejecutivo. ¿Es posible esto? Sí es posible. Hay un antecedente, se realizó el 2000. Es más, algunos de los congresistas que están hoy en el Congreso participaron en esa sesión. Yo tengo, por ejemplo, aquí la transcripción del diario de debates de la sesión que aprobó la reforma constitucional del 2000. Si usted mira quiénes presidían esto. Luz Salgado y Marta Hildebrand. En efecto, y en este momento hay una congresista que está ahí. En consecuencia, es factible hacerlo. Si un presidente presenta un proyecto, está actuando correctamente, no hay ninguna justificación para su vacancia en consecuencia. Claro, también se está hablando de la renuncia, por ejemplo, del presidente. ¿Y qué pasa si la vicepresidenta no decide renunciar? Bueno, en este momento no se ha hablado, el presidente en su discurso no ha hablado de la renuncia. La hipótesis de la renuncia presidencial está prevista en la Constitución, no es ninguna novedad. Uno revise el artículo 135, eso se llama sucesión presidencial. Renuncia el presidente de la República, PPK, ingresa su primer vicepresidente, el actual presidente. Renuncia él. Ingresa la señora segunda vicepresidenta, renuncia a la vicepresidenta, asume el presidente del Congreso y convoca inmediatamente elecciones, pero ojo, a elecciones para reemplazar al presidente, no para reemplazar al Congreso. Claro, para cumplir el plazo hasta el 2021. Pero del presidente, no del Congreso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de renuncias de quiénes. Del presidente, del vicepresidente y del segundo vicepresidente. Cómo esas renuncias contagian, entre comillas, al Congreso. El Congreso solamente puede irse, uno, si lo disuelven, de acuerdo a la Constitución, obviamente. Dos, si se recorta su mandato. No hay otra forma, porque la propia norma constitucional incluso establece que los congresistas no pueden renunciar y que no hay otra forma de revocatoria del mandato parlamentario. Entonces, la salida va a depender concretamente de lo que se presente hoy en el Congreso. La propuesta del Ejecutivo que le ha anunciado es esa.
Es una salida jurídica constitucional y requiere consenso. Una reforma constitucional para ser aprobada tiene un procedimiento. Y el procedimiento pasa primero porque el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros, recuerde que son 130, la mayoría absoluta de miembros, ¿cuántos son de 130? Estamos hablando de 66, requiere que se apruebe y luego se somete a referéndum y la ciudadanía decidirá si quiere que se apruebe esta reforma y que en consecuencia que se recorte el mandato o si decide que continúen hasta el 2021. Pero esa no es la intención, al parecer. Lo que quieren es buscar un punto medio, que ellos exactamente hablan de diálogo, pero el cual el diálogo ya se agotó en los últimos por lo menos meses o años. Bueno, es que en este nuevo escenario, porque como usted comprenderá, este escenario se ha planteado el 28 de julio. Antes del 28 de julio este escenario no existía. Habrá que, cuando se presente el proyecto, tiene un trámite, sigue por la Comisión de Constitución y ahí será el primer escenario donde se lleve a cabo el debate. ¿Qué pasa si no se aprueba esta propuesta? Si no se aprueba la propuesta por parte de la Comisión de Constitución, por ejemplo, deciden archivarla, deciden modificarla, la última herramienta que tiene el presidente de la República, que no es la primera vez que la ha utilizado en otras ocasiones y que además es una herramienta que introdujo la carta que está en la Carta del 93, es la posibilidad de una cuestión de confianza. Esa es una posibilidad que ya la hizo para la reforma de la justicia, ya la hizo para la reforma política y en esos casos estábamos hablando de reformas constitucionales. ¿Y esa sería una primera cuestión de confianza nuevamente en una legislatura, como para contar, por ejemplo, en el caso de cerrar el Congreso? Es una eventualidad, no hay una obligación, porque recuerde que la primera negativa de confianza con este gobierno fue con el señor Zavala, que era el mismo gobierno. Yo espero que no llegara a eso. Lo importante de verdad sería que el Congreso de la República tome nota de la crisis, que no podemos seguir discutiendo Ejecutivo y Congreso y no avanzar, y que en consecuencia se acorte el mandato. ¿Para qué? Para que al final quien decida sea el pueblo. ¿Qué mejor solución que el pueblo decida si quiere que sus autoridades continúen o si mejor que haya una solución y unas nuevas autoridades elegidas? ¿La cuestión de confianza tendría que venir junto con el proyecto que envíe hoy el Ejecutivo? No, ¿No? no. En las dos experiencias anteriores, porque acá no estamos hablando de ninguna novedad, cuando el 28 de julio el presidente anuncia la reforma de la justicia, no pide cuestión de confianza, lo pide después, cuando se da cuenta que no avanza. Cuando presenta la reforma política, no pide cuestión de confianza, lo pide después, cuando, por ejemplo, se da cuenta que archivaron la inmunidad. Vale decir, no es inmediato. El presidente y cualquier funcionario tendrá que evaluar en su momento. Es una decisión política que tiene sustento constitucional y que, reitero, esta Constitución la prevé y esta Constitución flexibilizó la disolución y esta Constitución fue aprobada por la mayoría que hoy día tiene el control del Congreso. ¿Cómo quedan las reformas políticas que han sido aprobadas? ¿Perdón? ¿Cómo quedan las reformas políticas que han sido aprobadas hasta el momento? Es un tema que habrá que evaluar. Si se adelanta elecciones, por ejemplo, hay algunas reformas políticas que pueden implementarse. Paridad. Se pueden establecer reglas de juego para que estas nuevas elecciones cuenten con paridad y alternancia, eliminando el voto preferencial. ¿Primarias? Yo lo veo un poco más difícil, ¿no es cierto? Pero en todo caso, dada esta situación y dado el periodo tan breve que habrá que diseñar y que tampoco es imposible porque ya se hizo el 2000, creo que hay que buscar fórmulas creativas que permitan resolver este problema. La Constitución tiene que darnos la solución a los problemas que se plantean y esta es una alternativa de solución, pero como en todo tema requiere consenso. Para que el 2000 se logre el cambio, se sentaron a conversar y hubo una mesa de diálogo. Estuvo auspiciada por la OEA, por la Organización de Estados Americanos. Es decir, había una vocación de diálogo y el Congreso en realidad lo único que hizo fue, se dialogó en la mesa de diálogo de la OEA y se fue al Congreso
y ese mismo día se aprobó inmediatamente porque ya se había logrado el consenso. Pero, por ejemplo, lo que no vemos es una autocrítica del Congreso, en los cuales reconocen, en los cuales pues, ha habido la falta de diálogo, no había intención de algunas agrupaciones. Lo que quiere también la gente es un cambio en el próximo Parlamento, ¿no? En efecto, es difícil y creo que la lección para la ciudadanía y para las agrupaciones políticas será buscar buenos candidatos y buenas candidatas que permitan contar con la legitimidad que lamentablemente este Congreso ya no tiene, y la responsabilidad de la ciudadanía será enterarse bien de sus candidatos y votar razonablemente. Usted ¿no? decía al inicio del diálogo que va a depender todo de la voluntad política. El adelanto de elecciones, digamos, los ha sorprendido a todos los partidos, ¿verdad? No lo esperaban. ¿Keiko Fujimori podría ser candidata a la presidencia y al Congreso estando aún detenida? No hay sentencia que lo impida. Ya. En este momento, que yo conozca, no existe sentencia que lo impida. Esa es una detención inicial. Porque hasta anoche algunos sectores de Fuerza Popular estaban evaluando la posibilidad de que Keiko sea candidata al Congreso, lo Claro. que aseguraría su participación en el próximo Parlamento y la dejaría libre también. Ahí va a venir todo el tema de la inmunidad. Ajá. Y esa es la razón por la cual era indispensable revisar la inmunidad. ¿Por qué? Porque la inmunidad, como está regulada, protege incluso por delitos cometidos antes, Ajá. por hechos cometidos antes, y por esa razón varios van al Congreso con la finalidad de obtener una protección aquí y en otras partes, y esa fue una de las razones que se mencionó en el discurso, porque lamentablemente el Congreso no revisó este tema, que de verdad es un privilegio inaceptable que ninguna persona tiene. Si queremos Muy hablar bien. de un constitucionalismo de la igualdad, no podemos permitir privilegios. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Samuel Amat, abogado constitucionalista, por sobre todo aclararnos la situación que estamos viviendo en el país. Gracias. Muchas gracias. Si me permite Sí. solamente resaltar una idea. El consenso, el diálogo en una situación de esta naturaleza es indispensable para lograr una salida legítima para resolver los problemas que se presentan en el país. Muchas gracias. Muy bien, Muy muchas amable. gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema, sobre todo de lo que se está esperando, pues Ricardo, que prime el diálogo, que lo que deseamos es una solución, ¿no? Así Que el es. país no puede seguir inestable. Lo que se espera es una solución pronta, que se llegue a un consenso a nivel del Parlamento, aunque la verdad que revisando lo ocurrido en los últimos meses es bien difícil, bastante difícil, porque los consensos no se han lamentablemente logrado ni en el debate de la reforma judicial ni tampoco en el debate de la reforma política. Bueno, dejemos el tema por este momento y vayamos a hacer algunos balances, como por ejemplo la situación en que se encuentra el distrito limeño de La Victoria, en donde, como sabemos, hay todo un proceso de adecuación, reubicación de comerciantes y sobre todo inicio de formalización. Así es, ha sido pues esos 7 meses intensos para La Victoria, pero sobre todo para Susel Paredes, que es gerenta de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de La Victoria. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Paola. ¿Cómo están? Estamos aquí, atenta a tus preguntas, a Dime. sus preguntas. Dime, el balance que harías. Bueno, de esos yo 7 creo- meses intensos, ¿ah? Intensos, yo creo que es un balance positivo. Ajá. Primero porque el alcalde Forsyth apenas llega, limpia la casa. La primera tarea fuerte fue retirar al personal que estaba involucrado o que tenía indicios razonables de pensar que estaba involucrada en las mafias, Ajá. que eran quienes cobraban por los espacios en Gamarra y en otros sitios de La Victoria. Luego vino la planificación del operativo de la liberación de espacios públicos más grande que se ha realizado en el país, que ha sido la liberación del damero A y B de Gamarra. Luego invocábamos a que el alcalde de Lima lidere la liberación de la avenida Aviación, lo que además era un imperativo porque venían los panamericanos Claro. y tenía que liberarse la vía. Siendo esta una metropolitana, le correspondía al alcalde de Lima. También se logró con el diálogo y el trabajo conjunto, que es lo más importante. Y ahora lo que estamos haciendo es en un segundo paso ya la formalización. Y esto se ve reflejado, la voluntad de las personas se ve reflejada en la solicitud de licencias de funcionamiento y de inspecciones de defensa civil.
La gente quiere formalizarse porque sabe que si no vamos y lo cerramos. El otro tema del balance es que cuando hay un infractor, no importa su tamaño, su categoría ni su fama, se le clausura. Hemos clausurado grandes empresas de transportes como Ormeño, Tepsa, hemos clausurado los más grandes centros comerciales del país, Metro, otras empresas. Lo que quiere decir que la tolerancia a la informalidad, en el caso de que se vaya contra la vida y la salud de las personas, es decir, o tenga alto riesgo de defensa civil o tenga malas condiciones sanitarias, hemos cerrado más de 90 restaurantes solo en los alrededores de Gamarra. Susel, buenos días. ¿Y en seguridad ciudadana cuánto se ha avanzado en disminuir la delincuencia en La Victoria, que es un distrito también bastante, o era en todo caso bastante convulsionado? Bueno, es convulsionado permanentemente porque hay muchísimo comercio, mucha gente que pasa de tránsito por La Victoria y gran parte del sector comercial está en La Victoria. Además que más de la mitad de las empresas de transporte, hay 429 empresas de transporte en condiciones que causan inseguridad desde el punto de vista de defensa civil, de control de riesgos e inseguridad desde el lado de la comisión de delitos. Entonces, en ese caso, nosotros estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior, desde el lado preventivo y también desde el lado represivo. Bueno, eso le toca a la policía, pero desde el lado preventivo hay dos territorios, uno 3 de febrero y otro el Porvenir, que son los que tienen más alta criminalidad, que conjuntamente con el Ministerio del Interior hemos instalado el programa Barrio Seguro, que es un programa preventivo. Se llama Barrio Seguro, pero ahí van todos los sectores del Estado, salud, educación, etcétera, y focalizan los programas del Estado en esa zona para prevenir y para impedir el inicio de la carrera criminal de los jóvenes, básicamente. En el caso de la seguridad ciudadana, La Victoria ha sentido el tema de la presencia de extranjeros, como sucede con los venezolanos. Así es. Y hemos coordinado con la Policía de Extranjería para hacer el tema de ver la documentación, pero también es cierto que además de delincuentes peruanos, también han detenido presuntos delincuentes venezolanos. O sea, el infractor y el delincuente no tienen nacionalidad. El infractor y el delincuente es infractor y es delincuente, sea de la China, de donde sea. Entonces, si es infractor, se le multa y se le sanciona. Y si es delincuente, la policía pues inmediatamente lo debe detener. Aquí no hay que hacer distingo de nacionalidad, sino de la conducta. Si la conducta es mala para la sociedad, entonces tenemos que actuar desde cada uno de sus competencias. ¿Cuánto se ha avanzado ya en destruir o en acabar las mafias que existían en La Victoria? Bueno, en Gamarra, Sí. desde aviación hasta Parinacochas y de 28 de julio a México, yo podría decir que están erradicadas. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales grandes ya han sido procesadas. Inclusive, en el último mes, en los últimos 30 días, se ha hecho la reconstrucción de los hechos, del proceso penal de los intocables ediles, de donde forma parte... ¿El exalcalde Cubas? El exalcalde Cubas. Es parte de esta presunta organización criminal. La vez pasada ya casi me denuncia Cubas por decirle delincuente. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso? Porque está, por ejemplo, todo lo que es autopartes. Claro, ahora vienen, siempre hago la comparación con el Imperio Romano porque es algo que tiene miles de años y que funciona. Es decir, entras a un territorio, te consolidas, lo haces tuyo, la gente asume que lo que estás proponiendo funciona y avanzas. No se puede ir y atacar distintos frentes sin consolidar primero el territorio que tienes. Gamarra tenía 19 puertas. De esas 19 funcionaban 5. Ahora funcionan las 19. Recién hemos implementado para Fiestas Patrias una isla para que la gente entre con el taxi, desembarque y embarque en una zona segura, porque nuestra preocupación de seguridad ciudadana era que le robaban en aviación en México, en Huánuco. Entonces ahora entra el taxi, y para todos los amigos y amigas taxistas, entran por Huánuco con Italia. Entra el taxi Aldamero. Baja la gente, ese mismo taxi puede llevarse otro pasajero tranquilamente. Entonces también estamos controlando desde la parte, digamos, más operativa, desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos, hacer
Si yo no quiero que le robe a la gente como gerente de seguridad ciudadana, yo tengo que darle una facilidad a las personas que bajan del taxi y al taxista que quiere trabajar seriamente. Como funcionario municipal quería preguntarte un poco tu opinión sobre esta propuesta que ha puesto en marcha el alcalde metropolitano, este plan pico y placa que vuelve a regir desde hoy. Mira, la situación del tránsito en Lima es tan dramática que no hacer nada sí era negativo. Yo creo que este esfuerzo hay que evaluarlo, pero teníamos que hacer algo. Y me parece muy razonable intervenir de alguna manera esta situación, porque de verdad en la avenida Aviación, con ambulantes te demorabas 40 minutos para avanzar 10 cuadras. Y eso te ponía en grave peligro, porque cuando hay un atracón, hay problemas de seguridad ciudadana. O sea, Claro. te roban, te meten la bujía por la ventana, etcétera. Fluido el tránsito, imagínate, el tránsito influye gravemente en las condiciones de inseguridad de las personas. Entonces yo creo que este intento me parece muy razonable y que habrá que evaluar cómo funciona respecto de las personas que no van a poder pasar por esa vía. Bien, muchísimas gracias a Susel Paredes. Muchas gracias a Muy amable. ustedes. Bueno, sobre todo con el intenso trabajo que tienes en La Victoria y mucha suerte, por supuesto, también al alcalde George Forsyth. Muchas gracias. Así es. Vamos ahora a otro tema para hablar sobre el aspecto relacionado a la salud, que es tan vital para todos los peruanos, ¿verdad? El presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje de Fiestas Patrias, anunció el seguro integral de salud para todos los peruanos como parte de este programa de universalización de la salud. Así es, sobre todo pues un derecho pues, que tienen todos los peruanos pues a tener sobre todo una muy buena atención. Temas de salud, hemos invitado al doctor Óscar Ugarte, él es exministro de Salud y bueno, y que conoce el tema muy bien. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bueno. Usted ha dicho que se necesitarían 1.000 millones de soles para ampliar el SIS a todos los peruanos. Es un estimado que se viene haciendo sobre la base de justamente esa cifra. Hay unos 400.000 que todavía no se han incorporado al aseguramiento universal. Como se recordará, esta es una ley que se dio el año 2009. En ese momento había un 24% de la población que tenía algún seguro, seguro social, seguro privado. Muy poquitos tenían todavía el SIS. Y la ley lo que hizo fue dar un impulso grande con el cual se ha ampliado sobre todo el aseguramiento público. Pero hay unos 4 millones, como ha sido dicho, que no se han logrado incorporar y no porque no quisieran estar asegurados. ¿Quién no quisiera tener un seguro de respaldo? Es mayoritariamente una franja de la población que no siendo categorizada como pobre estrictamente, está en la frontera de la pobreza. Y ante cualquier eventualidad, niño costero, inundaciones, friaje, etcétera, deja de trabajar, pierde sus cosas, pasa a la pobreza y está en el mayor desamparo. ¿Qué se hace frente a ellos? La ley del 2009 preveía un semicontributivo, pero no es aplicable, esto ya se ha demostrado, cuando hay gente que trabaja un mes, 2 meses no trabaja, no hay continuidad. Entonces, lo más sensato, y eso lo han hecho otros países ya, es incorporarlos al aseguramiento público. Claro, eso requiere otras condiciones, es decir, requiere financiamiento, requiere ampliar la oferta, aparte de mejorar la existente, ¿no es cierto? Eso es natural. Es por eso que hay que asociar lo dicho por el presidente con otras cosas que también dijo. Porque ha dicho, por ejemplo, hay un proyecto de ley sobre medicamentos genéricos que ha sido enviado al Congreso y que tendrá que ser tramitado porque esto va a favorecer sobre todo el financiamiento público para un mejor abastecimiento de medicamentos, porque actualmente hay problemas en el abastecimiento de medicamentos. Ha dicho también el presidente que se va a implementar una ley que ya existe, redes integradas. ¿Qué significa esto? Organizar mejor los servicios de salud, no solo públicos, sino con e-salud, con las sanidades, etcétera, en un ámbito territorial para mejorar la oferta. Y se ha dicho también que hay otras iniciativas, por ejemplo, hay la ley de salud mental que está ya aprobada y que debiera ser implementada. Yo diría, faltó decir otra cosa que me parece fundamental, pero estoy seguro que eso va a surgir como una necesidad, mayor cantidad de recursos humanos. Porque sin mayores recursos a nivel de médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, ahí va a haber una gran limitación para poder garantizar
esa reforma que es muy importante. Uno de los problemas también que había era que el CIS, bueno, si bien atendía actualmente a muchas personas, no cumple con pagar también a los establecimientos. ¿Cómo hace con esas deudas? Ese es un tema de financiamiento. Mire, si hay voluntad política para garantizar este derecho de que todos se incorporen al aseguramiento, tiene que haber voluntad política para dar el financiamiento necesario. Efectivamente, el aseguramiento a través del financiamiento del CIS, o sea, el aseguramiento público, que es el que más ha crecido, desde el 2009, mire, creció, era 130 millones más o menos lo que tenía el CIS en ese momento. Al 2015 llegó a 1.700 millones, o sea, subió 15 veces, ¿no es cierto? Y eso ha sido voluntad política, y no solo de un gobierno, el segundo gobierno del presidente García, sino también del presidente Humala. Lamentablemente, del 2016-2017 se frenó, e incluso se limitó, y ahí se generó una brecha de falta de financiamiento que abrió deudas. El 2018 se amplió a 2.200 millones, con lo cual se pagó parte de las deudas, no todas, y lo que hay que hacer, porque el 2019 se recortó a 1.700 nuevamente, es que en el presupuesto 2020 haya el financiamiento suficiente. Esa es decisión política. Y yo creo que garantizando eso se puede no solo pagar esas deudas, sino mejorar las condiciones de atención que hoy tienen sus limitaciones, que haya mayor cantidad de recursos humanos, sobre todo en los departamentos más críticos. Hay departamentos como Piura, por ejemplo, que es el segundo departamento en población, donde hay un déficit de recursos humanos en salud muy grande. Cajamarca, Puno, ahí debería concentrarse, pero eso requiere efectivamente recursos suficientes para garantizarlo, ¿no? Ahora, y la norma establece de que sería un ingreso sin incluir o sin interesar, mejor dicho, el nivel económico de la persona, porque el CIS está hecho para los pobres, en situación extrema. No necesariamente. Ahí lo que hay que decir, el CIS efectivamente en sus orígenes planteó prioritariamente la población pobre, pero también ha planteado esta población vulnerable. Y población vulnerable es eso, los que están en esa franja adultos que estamos diciendo, mayores, niños, sí, que claro. son estos 4 millones que todavía no están, digamos. Lo que hay que hacer, y la ley lo plantea así, por lo menos en la declaración del presidente, es garantizar el derecho a esas personas que de todas maneras, aunque no se califiquen en la condición de pobreza, pero pueden estarlo por cualquier condición, sean incorporados al aseguramiento. Garantizar ese derecho es fundamental, porque sobre eso hay que dar las medidas que se requieren dar. Pero ampliar la cobertura también, porque también es eso de que no, el CIS no cubre eso. El CIS no te va a pagar tal examen que le piden, por ejemplo, en diversos hospitales, ¿no? Sí. Y ahí está el problema. Exactamente, eso es parte de lo que se necesita garantizar, porque el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, que es lo que está aprobado como beneficio, digamos, para los asegurados, tiene una medida que es complementaria y que ha venido funcionando. Todo lo que no está en ese plan, pero que es de alto costo, eso también lo financia el sector público a través del CIS. Es el FISAL quien se encarga. Pero eso requiere tener el respaldo financiero para garantizar esa oferta. Y yo creo que es perfectamente factible. El presupuesto, como decía, ya de este año son 18.000 millones. Agregarle 900 o 1.000 millones progresivamente de aquí al 2021 no es un gran esfuerzo, pero sí es una gran justicia, y en eso respaldamos la medida planteada, ¿no? La norma que establece el tema de los medicamentos genéricos todavía se está siendo debatida en el Parlamento. ¿Iría de la mano o de manera paralela a esta propuesta? Es fundamental. Esa ley es fundamental. Y ojo, que lo principal de la ley es mejorar las compras públicas, porque del mercado nacional el 70% lo cubre el sector público, es decir, el Ministerio de Salud. Si se mejora ahí fundamentalmente, va a mejorar la oferta. Complementariamente se pide, lo que también es justo, que el sector privado también oferte medicamentos genéricos de calidad.
pero no es ese el aspecto central para resolver. Lo principal está en mejorar la oferta pública, ser más eficientes, hacer una mejor planificación, mejores compras, mejor distribución y garantizar que todas las personas que se atienden en los servicios públicos tengan los medicamentos. Pero a eso le falta este complemento que señalaba, una mayor cantidad de recursos humanos, y eso hay que garantizar presupuestalmente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor Oscar Gracias también. Ugarte, como siempre, exministro de Salud, por difundirnos, ¿no? Sobre todo pues comentar sobre Claro, este tema de salud tan importante para todos. Los alcances de esta norma que va a ser también remitida al Congreso. Bueno, nos vamos, Paula. Muy buenos días. Buenos días.